ahora pasamos rápidamente a la doctora Marina Berenguer con el título de su presentación. ¿Ha cambiado el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Wilson? Bueno, agradecer también a Joan, a la doctora Varela, a la Junta Directiva, y quiero agradecer a Zoe Mariño y a Ana Miralplex porque están llevando fenomenal el registro de la enfermedad de Wilson. Y yo voy a hablar de una enfermedad rara, la enfermedad de Wilson, y cómo la diagnosticamos, cómo la tratamos y los cambios que ha habido en los últimos años. Es una enfermedad rara, autosómica recesiva, que afecta a 1 de cada 30.000 personas y que se caracteriza por un déficit de excreción biliar de cobre por la existencia de unas mutaciones bialélicas en el gen ATP7B, de la que hay más de 1.000 mutaciones descritas, y esto pues condiciona el acúmulo de cobre en distintos órganos, fundamentalmente, inicialmente es en el hígado, con alteración del metabolismo lipídico, es muy típico la esteatosis que vemos en estos pacientes, hay un estrés oxidativo, apoptosis, muerte celular y da lugar a lo que son las manifestaciones clínicas típicas que todos conocemos de enfermedad hepática. Posteriormente, este cobre libre pasa a la sangre y va a acumularse en otros órganos, básicamente en el cerebro, dando lugar a las manifestaciones neuropsiquiátricas, también en los hematíes, con la anemia hemolítica Cums negativa, y finalmente se acumula en otros órganos con manifestaciones a lo mejor un poco más atípicas. La del anillo de Kaiser-Fleischer la conocemos, pero el resto pues las conocemos menos, pero ahí están, y es una enfermedad, la verdad, es que la gran simuladora porque puede afectar prácticamente todos los órganos. Y sí que me gustaría pues un poquito pararme aquí un poco en el mecanismo, digamos, el efecto de las mutaciones, porque esto nos va a hacer comprender un poco lo que es el diagnóstico de esta enfermedad. Cuando entra el cobre en la célula a través de la circulación portal, no sé dónde está, pero bueno, por aquí, entra dentro de la célula y a través de la acción de esta enzima, el ATP7B, se va a eliminar el cobre por el canalículo biliar y, por otra parte, se va a unir a la apoceruloplasmina para pasar a la sangre en forma de holoceruloplasmina, que va a ser el principal transportador del cobre en la sangre. Cuando esta enzima no funciona, ni por un lado se elimina el cobre por el canalículo biliar, ni por otra parte formamos esa ceruloplasmina y se va acumulando entonces el cobre en el hepatocito y finalmente va a salir ese cobre libre a la circulación sanguínea. De tal forma que esto nos va a dar un poco lo que son las técnicas diagnósticas que utilizamos. Por un lado, una ceruloplasmina baja en sangre. Por otra parte, ese cobre libre se va a eliminar por la orina, dando lugar al cobre urinario elevado. El cobre total, que es el cobre que también incorpora la ceruloplasmina, va a estar bajo porque ese cobre unido a la ceruloplasmina está muy bajito, y finalmente el cobre libre va a estar elevado, pero es una técnica que hasta muy recientemente pues no disponíamos. Entonces, ¿en qué nos basábamos para el diagnóstico? Pues desafortunadamente es una suma de todo esto que les he contado. Las manifestaciones clínicas, el anillo de Kaiser-Fleischer, la ceruloplasmina baja, la cupluria alta, mucho cobre en el hígado y el estudio genético. Y todos saben que para llegar al diagnóstico pues utilizamos esa escala porque no hay nada 100% sensible y específico, pero sí que es verdad que cuanto más en el límite, o sea, más patológicas están estas determinaciones de estas pruebas que les he comentado previamente, pues más es la sospecha de enfermedad de Wilson. Y esto lo hemos visto por unos estudios, revisiones sistemáticas, metaanálisis, que lo que han valorado es la fiabilidad de las distintas técnicas de laboratorio. Y todos tenemos en nuestras consultas gente que si la ceruloplasmina baja pero la cupluria es normal, que la cupluria un poco patológica pero la ceruloplasmina es normal. O sea, son técnicas que nos llegan a hacer dudar muchas veces de los pacientes, sobre todo los que no tienen manifestaciones neuropsiquiátricas. Y básicamente lo que sucede, como en muchas técnicas, cuando somos más laxos y utilizamos puntos de corte, digamos, cercanos a la normalidad, pues sí que aumentamos la sensibilidad, pero bajamos la especificidad. Y por el contrario, cuando utilizamos puntos de corte más estrictos, más patológicos, en ese momento es cuando mejora la especificidad, pero perdemos en sensibilidad. De tal forma que hoy por hoy no tenemos ninguna técnica que sea 100% sensible y específica. Y pasamos ahora a lo que es el tratamiento
en lo que estábamos haciendo hoy en día y básicamente, yo creo que todos lo sabemos, empezábamos con quelantes, independientemente de la forma de presentación de la enfermedad, asintomáticos, pacientes con formas neurológicas, pacientes con formas hepáticas. Esto ha sido un poco lo que está en las guías. Y luego llegábamos a la fase de mantenimiento, donde ya o bien utilizábamos los quelantes que potencian la eliminación del cobre por la orina, o bien utilizábamos las sales de zinc que actúan como impiden la absorción de cobre en el intestino. Bueno, pues ahora ha habido una serie de cambios que les voy a contar. Les voy a hablar primero de las novedades en el diagnóstico y luego las novedades en el tratamiento. Hay bastantes novedades en diagnóstico, pero no están incorporadas en la práctica clínica. Por tanto, no les voy a hablar de todas, les voy a hablar un poco de lo que tenemos en España. Hay técnicas que se están desarrollando para detectar ese cobre libre, que al fin y al postre es el que es tóxico y además el que nos va a permitir monitorizar el tratamiento también. Yo les hablo solo del cobre intercambiable, una técnica que han desarrollado los franceses y lo que calcula es lo que nos permite hacer es calcular el ratio entre el cobre libre y el cobre total. Y es evidente que en la enfermedad de Wilson hay muchísimo más cobre libre respecto al cobre total. Y lo que se ha visto en estudios también hechos aquí en España, la doctora Zoe Mariño tiene un estudio muy bonito con el grupo del Clínic de Barcelona, y lo que ven claramente en los estudios hechos hasta la fecha, que con un REC, o sea, una tasa de cobre intercambiable mayor a 15-18%, esto tiene una sensibilidad y una especificidad del 100% para el diagnóstico de enfermedad de Wilson y nos permite hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades hepáticas que a veces nos confunden, sobre todo la hepatitis autoinmune y el hígado graso. Y luego nos permite hacer también muy importante el diagnóstico diferencial con los portadores heterocigotos, que esto a veces es bastante complejo en la clínica. Y luego, no menos importante, y aunque no es del diagnóstico, me van a permitir que cuando se calcula y se cuantifica ese cobre libre, cuando ese cobre libre está elevado en el momento de diagnosticar a un paciente, esto quiere decir se asocia con enfermedad extrahepática y se asocia sobre todo con la posibilidad de desarrollar un deterioro neurológico paradójico cuando empezamos tratamiento con quelantes. Por lo tanto, cuidado con estos pacientes. La otra técnica que también ha mejorado de forma sustancial es la genética. Tenemos muchísimas mutaciones. Esto lo vas mirando, te metes en vas mirando y cada mes han subido en 100 mutaciones más que se han descrito. Estas variantes en el gen ATP7B están incluidas en el Barsón, unas bases de datos. Y la verdad es que, afortunadamente, la gran mayoría se detectan mediante análisis de los exones o bien de las secuencias intrónicas flanqueantes. Y esto quiere decir que con técnicas genéticas, que ya no son las del pasado, pero que tampoco es la secuenciación masiva, o sea, técnicas, el Step 1 y 2 de la genética, que yo tampoco es que sea experta, te permiten realmente hacer el diagnóstico en la gran mayoría de los pacientes. Y a lo mejor sí que tienes que hacer cosas un poquito más complejas para hacer ese 4 o 5% restante. La genética nos trae ventajas, como he dicho, para el diagnóstico, pero también nos trae problemas, porque de todas estas mutaciones, pues muchas son patógenas, claramente patógenas, pero ahora tenemos mutaciones que, claro, se van describiendo y el significado es incierto. No tenemos claro si realmente se asocian con enfermedad o no se asocian con enfermedad. Por tanto, genética, parte positiva, genética, parte que nos va a traer ciertos problemas en la clínica. Y bueno, todo esto se ha incorporado en las guías. Estas son las nuevas guías de la ISL, que aún no están publicadas, pero creo que en breve, esperemos, se publiquen. Y bueno, nos siguen diciendo que, a ver cómo era aquí, nos siguen diciendo que el metabolismo del cobre, lo clásico, lo tenemos que seguir usando y es lo primero, pero ya incorporan el cobre intercambiable y si es disponible, utilicémoslo como primera alternativa diagnóstica. También nos dicen que lo segundo es el análisis genético y ya la biopsia se queda en tercera, digamos, lo que teníamos como patrón de oro, que era cuantificar el cobre intrahepático y hacer la biopsia, se queda en último lugar. Y finalmente, para el cribado, de nuevo nos dicen que sí, que podemos hacer la ceruloplasmina, el cobre en orina, como hacíamos siempre, pero ya si tenemos cobre intercambiable en nuestras unidades, vayamos a ello y en concreto en Francia ya lo utilizan como cribado de todos los pacientes.
Y acabo solo con una cosita del futuro en el diagnóstico, porque es una prueba bastante sensible, es disponible, yo lo he estado mirando con nuestra patóloga, es barato, y es hacer inmunohistoquimia de la metallothioneína en el hígado. Esto, si haces una biopsia por dudas diagnósticas o tienes ya una biopsia, incluso aquellas con biopsia hepática archivada, se puede hacer esta técnica, ya que se ha visto, esta es la principal proteína hepática de unión al cobre, y se ha visto que hay una expresión difusa con alta especificidad. Por ejemplo, en este estudio lo que se pudo ver es que los pacientes con enfermedad de Wilson, prácticamente salvo los cirróticos, un pequeño porcentaje de cirróticos, pues la inmunohistoquimia era positiva, y los no Wilsons, ninguno era positivo. Es una técnica que realmente, hablándolo con los patólogos, les parece que es bastante fácil de implementar. Y luego, bueno, les hablo de las novedades en el tratamiento. Pues han habido novedades que ya se incorporan en las bases de datos, en las guías clínicas, fundamentalmente que utilicemos las sales de zinc en pacientes asintomáticos que diagnosticamos por cribado y en las formas neurológicas. Y el resto, básicamente, se queda igual. ¿Y esto por qué se ha concluido? Pues se han hecho revisiones sistemáticas, metaanálisis muy amplios y han visto que más o menos zinc, quelantes funcionan bastante bien en todos los pacientes. Pero es verdad que en los neurológicos lo que sí que tenemos es que los efectos secundarios son mayores con los quelantes, y sobre todo el deterioro neurológico paradójico que se produce en aproximadamente un 14% de los pacientes que tratamos, pues esto sobre todo ocurre en los pacientes neurológicos y ocurre mucho más con penicilamina, aproximadamente 14% con penicilamina frente a 4% con sales de zinc. Y por eso esa recomendación en las guías últimamente de utilizar zinc de inicio en las formas neurológicas o bien quelantes a muy bajas dosis. Y voy a hablar un poquito de novedades que también ahora, un poquito algunas que ya hemos incorporado, otras que bueno, son para el futuro. Esta es una diapositiva de una revisión, creo que también de la doctora Mariño. Tenemos el cobre que se absorbe en el intestino y ahí tenemos unos fármacos que parece, aparte de las sales de zinc, que siempre hemos sabido que nos inhiben la absorción de cobre, vamos a tener la trientina 4-HCl, que ha demostrado, y el tetratiomolibdato de amonio. Por otra parte, luego se distribuye el cobre por el organismo y aquí tenemos el tetratiomolibdato de amonio y de viscolina, que se une en una forma tóxica uniéndose a la albúmina, y finalmente vamos a tener en la fase 3 la eliminación por la orina que tenemos a los quelantes clásicos y la gran novedad, intentar restaurar la fisiología, es decir, que el exceso de cobre se elimine por la vía biliar. Y ahora tenemos en estos momentos estudios de genética y estudios con metanobactinas para restaurar esa eliminación fisiológica del cobre por la vía biliar. Solo les voy a hablar dos cositas. La trientina 4-HCl, lo hablo porque en Wilson durante, yo no sé, 30 años no ha habido ningún ensayo aleatorizado, bien hecho, y tenemos el primer ensayo que ha comparado la trientina con la penicilamina y ha valorado su eficacia y ha visto básicamente que tienen la misma eficacia desde el punto de vista del cobre, este cobre libre en la sangre, pues acaban teniendo la misma eficacia, pero es verdad que la excreción urinaria de cobre era más bajita con la trientina que con la penicilamina y, sin embargo, luego el cobre en sangre era similar. Y esto se explica por lo que les he comentado antes. Se han hecho algunos estudios que han demostrado con cobre marcado que realmente en el caso de la trientina, como también se produce una dificultad, un efecto a nivel intestinal e impide la absorción de cobre, digamos que tiene un doble mecanismo, impedir la absorción de cobre y facilitar la eliminación de cobre por la orina, mientras que esto no se ha visto con la penicilamina. Y bueno, estamos viendo novedades, esto es una maravilla en la enfermedad de Wilson, pero sí que les quiero contar que pese a todo, no todo reluce y también nos estamos pegando contra la pared. Les voy a comentar únicamente, tenemos el estudio de genética que había demostrado claramente restaurar el mecanismo fisiológico del ATP7B y, sin embargo, de los dos ensayos en marcha, uno ya se ha parado porque no está demostrando en humanos lo que se había demostrado en ratones.
Y en segundo lugar, el tetratiomolibdato, la viscolina de tetamiodolibdato, pues también se empezó a hacer, pero el sponsor interrumpió el estudio porque ellos también tenían la idea de aumentar la excreción biliar de cobre y fundamentalmente disminuir la cantidad de cobre tóxico dentro del hígado. Esto no lo han demostrado y, por tanto, este estudio también se ha parado. Nos quedan las metanobactinas, están en fase preclínica y que también, en principio, promueven la excreción biliar de cobre y, como he comentado, el tetra-HCl de trientina. Y mi última diapositiva, el trasplante. El trasplante para formas hepáticas está claro, además resultados excelentes. El trasplante en formas neurológicas estaba totalmente contraindicado porque realmente estos pacientes se quedaban con una calidad de vida pues muy, muy deteriorada. Pero los franceses sacaron recientemente una serie de 18 casos que trasplantaron justamente a estos pacientes que os cuento del deterioro neurológico paradójico o pacientes que inicialmente tenían un deterioro neurológico en poco tiempo, los trataban con quelantes 3 meses, más o menos 3-4 meses, y en poco tiempo, 6 meses, si no mejoraba, enseguida el trasplante. Es decir, trasplantarles antes de que la afectación neurológica sea irreversible. Y han demostrado una supervivencia excelente. Se les han fallecido 4 pacientes, pero el resto han mejorado neurológicamente incluso a situaciones de estar normales o completamente normales. Y, por tanto, pues bueno, se abre otra puertecita para los pacientes. Y acabo dándoles las gracias a todos y les recomiendo este artículo de la doctora Zoe Mariño, publicado con el doctor Shilsky recientemente. Es perfecto, es que además se lee fácil y un poco pues, nos dice lo que les acabo de explicar con algunas novedades añadidas. Las novedades en el diagnóstico, les he explicado alguna, y las novedades en el tratamiento, y les he explicado un poquito algunas porque con 15 minutos pues, no puedo explicarlo todo. Muchísimas gracias.